Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Quién recuerda? En el libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 1. Dice desde el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, a causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a orar una vez más. Señor y Padre Santo, grande y misericordioso eres tú, lento para la ira, amplio en perdonar. Eres tú el juez de toda la tierra, el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre porque solo tú eres grande. Porque no hay nadie a quien compararte, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien te has revelado, quien te ha dado a conocer, quien hizo expiación con su sangre por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque si podemos acercarnos con la libertad y confianza que tenemos delante de tu presencia, no ha sido por nuestros logros, sino por la gracia tuya manifestada en Cristo, recibiendo a todo aquel
que por la fe viene a ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, de la cual rogamos, Señor, o por la cual rogamos ser instruidos en esta mañana, que por tu Espíritu hables a nuestros corazones a través de ella, que confrontes, Señor, nuestros corazones para que podamos rendir a ti cada día una mejor adoración. Creemos, Señor, que el propósito eterno de que tu nombre sea conocido, exaltado, glorificado, sea genuinamente satisfecho en la vida de tu pueblo. Por eso te rogamos, Señor, que en este tiempo nos dirijas por medio de tu palabra y hables conforme a tus propósitos en nuestra vida. Y que aún aquellos que están en tinieblas puedan dar gloria al que vive por los siglos de los siglos y recibir de él perdón y vida eterna. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado mirando en el libro de Ageo la temática central como el asunto de la adoración y cómo el Señor habla al pueblo en medio de las circunstancias, buscando de ellos una genuina adoración, buscando que lo que están tributando a Dios realmente honre a Dios, por encima de, bueno, costumbres y otras cosas, como dijimos la vez pasada, que una manera quizá de titular esto en relación a la adoración es la adoración fuera del culto. No sé si recuerdan, porque mencionamos que el llamado de Dios aquí a poner a Dios en primer lugar no está relacionado con ninguna fiesta ni con ningún rito religioso, sino con las actitudes que el pueblo estaba teniendo en su propio corazón para con Dios. Y mencionamos entonces que la base de este discurso, o la base no, el donde apunta este discurso, tiene que ver con las prioridades. El Señor está señalándole al pueblo dónde habían puesto ellos su corazón, qué era para ellos lo más importante y cuán equivocados estaban en la decisión que habían tomado. La vez anterior dijimos que hoy, bueno, no precisamente hoy, pero que la siguiente vez definiríamos un poco lo que es una prioridad para poder seguir adelante. Eso lo estuvimos viendo en el versículo 2, cuando dice, este pueblo dice, mencionamos que este pueblo dice significa, esto es lo que el pueblo piensa en su corazón. El Señor está revelando lo que había dentro de ellos. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Y mencionamos también que en últimas una prioridad puede ser puesta en evidencia cuando toca escoger. Lo que es genuinamente una prioridad en el corazón es aquello que gana cuando usted tiene que escoger entre dos cosas. Dicho eso, entonces, prioridad puede ser definido o la idea general de prioridad, creo que en el diccionario está algo así, tiene que ver con la preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. La preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Sin decir eso, que no nos parezcan las dos cosas importantes, sin decir eso, que las dos cosas no nos gusten de pronto. El tema es que en última instancia una se prefiere sobre la otra. Eso que usted prefiere es lo que expresa lo que es una prioridad para nosotros en la vida, lo que es importante. Entonces, antes de seguir en el texto, quisiera añadir a esto que de pronto es importante diferenciar ahorita entre lo que son prioridades y lo que es priorizar. No se me pierdan en el camino, simplemente quiero hacer una distinción para lo que vamos a decir más adelante. Las prioridades son aquello que nos caracterizan, o sea, son aquellos asuntos que definen nuestra vida, eso que regularmente nosotros preferimos por sobre otra cosa.
Priorizar es un asunto que puede ser más de momento. O sea, en un momento determinado usted le tocó escoger y puso una cosa sobre la otra, pero producto de las circunstancias, producto de la urgencia, no necesariamente producto del valor que ella representa en su corazón, sino dados los eventos, tocó escoger de una manera. Priorizar no es malo en ninguna medida. Esto está muy duro, ustedes también. ¿Sí? Priorizar no es malo de ninguna manera. Hay que priorizar en la vida. Y así es como, digamos, se cultivan las prioridades. Decidiendo deliberadamente poner una cosa por encima de la otra. Pero, por ejemplo, ¿qué les digo yo? La siesta. Conozco mucha gente que le gusta el tema de la siesta. No es malo. Pero a la hora de la siesta le llegó una visita. Entonces, usted omitió su siesta y atendió a la visita. Entonces le tocó priorizar la visita por encima de su siesta. ¿Sí, sí me hago entender? Si de pronto la visita fue un primo mío, yo le digo, bueno, ahorita vengo y me voy a hacer mi siesta. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, la siesta para mí es una prioridad, pero en ese momento prioricé no necesariamente conforme a mis prioridades, sino conforme a las circunstancias. Sin embargo, lo que caracteriza mi vida es mi siesta a la X hora de la tarde. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí quedó clara la diferencia? Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque ahora que vamos a continuar hablando de prioridades, hermano, no estamos hablando de las decisiones que a veces nos toca tomar. Queremos estar hablando de aquellas cosas que representan lo que es valioso en mi corazón. Que de pronto a veces las decisiones que tomo no lo expresan porque llegó la visita. Pero cuando estamos hablando de prioridades, el llamado de Dios respecto a las prioridades es respecto a todas aquellas cosas que para nosotros representan valor y que pondríamos por encima de cualquier cosa. ¿Mejor así o no? Dice entonces el versículo siguiente. Retomamos, versículo 2, perdón. Este pueblo dice, el Señor está poniendo primero al descubierto, como mencionamos la vez pasada, lo que hay en el corazón del pueblo. Ustedes están allá diciendo, no, todavía no es tiempo. No nos preocupemos por eso. Más tarde nos ocupamos de aquello. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Dice entonces el versículo 3, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Está el Señor actuando, se afirma que es el Señor actuando. Recuerden que una de las cosas, de una de las expresiones que más se repite en el libro de Ageo es el nombre del Señor, el actuar del Señor, la palabra del Señor. Jehová se repite más de 20 veces en estos dos cortos capítulos. Entonces se afirma otra vez que lo que va a decir Ageo es el Señor mismo hablando al pueblo. Pero esta expresión también sugiere que Ageo primero fue y pregonó, el Señor conoce su corazón. Y entonces el pueblo tuvo que sentarse a reflexionar. Recuerden, este pueblo dice, el Ageo, la sugerencia de la frase, es que Ageo fue primero diciendo no todo el paquete completo. Ageo fue diciendo, el Señor conoce su corazón. El Señor les anuncia que Él sabe lo que ustedes están pensando. No crean que lo van a engañar. Y luego entonces, ahora las palabras del Señor no podrían ser descuidadas. Ahora las palabras del Señor no podrían, no, pero es que no, porque ya el Señor les advirtió, yo sé lo que hay en su corazón y ustedes están diciendo que no es tiempo de edificar mi casa. Y ahora, Ageo, entonces viene la contraparte a esta realidad de que el Señor conoce lo que había en su corazón. Y la pregunta del Señor en el versículo 4. ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada?
En la Reina Valera nosotros vemos una repetición que parece confusa. Es tiempo para vosotros, para que vosotros, y parece que esa idea como que no nos entra bien ahí en la cabeza. Esta manera de leerlo quizás es más simple, pero nos puede hacer perder el énfasis que está en el texto original. Oh vosotros, dice otra traducción, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Recuerden que dijimos que una de las claves para entender mejor a Ageo es la repetición. La cantidad de veces que el Señor pone énfasis en las mismas cosas. De hecho, la repetición es una regla de interpretación bíblica que nos ayuda a entender mejor el mensaje de lo que se está comunicando. Pero en primera medida lo que queremos observar es este énfasis que pone el Señor y al repetir vosotros, vuestras casas, ¿qué está recalcando el Señor? El egoísmo que hay en el corazón de su pueblo. Ustedes solo están pensando en ustedes. Están preocupados por ustedes. Lo que a ustedes les guste, lo que a ustedes les interese, lo que ustedes tienen en mente, lo que ustedes quieren conseguir. Y la pregunta es, ¿de verdad es tiempo para eso? ¿O para hacer lo que tienen que hacer? Que es, digamos, parafraseando lo que el Señor está diciendo. ¿Es tiempo para eso? Dice Maurer, un escritor, la repetición señala el vergonzoso contraste entre su preocupación por sí mismos y su despreocupación por Dios. ¿Sí? ¿Lo cogimos o no? El contraste que se señala es para avergonzar al pueblo, porque estaban muy preocupados por sí mismos, pero Dios no tenía cabida en sus vidas. Estaban supremamente despreocupados por Dios. Y una vez más, no es que el pueblo no quisiera a Dios, entre comillas, afectivamente, no es que el pueblo no tuviese el interés de que Dios también fuera glorificado. Pero sus preocupaciones por sí mismos eran mucho mayores que su preocupación por Dios. No era para ellos importante hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Recordemos un poco lo que mencionábamos la primera vez que abrimos Ageo. Esto es parte de la mentalidad con la que vienen de Babilonia. A causa de su cautiverio, a causa de la maldad de su corazón, el Señor les castigó y queriendo preservar al pueblo, mostrando gracia al pueblo en medio de su castigo y misericordia, les dice, planten, fructifiquen, o sea, no se disminuyan, porque un día los voy a traer. O sea, no se preocupen. Porque la promesa del regreso o de la posesión de la tierra dada siglos antes sigue en pie, pero necesitan ser castigados un rato, ¿no? 70 años. Y el pueblo durante esos 70 años, ¿a qué se acostumbró? No a esperar la promesa del Señor. Se acostumbraron a prosperar por su propia mano, que era parte de lo que Dios le había dicho, pero no entendieron bien lo que Dios quería con eso. Y ahora volvieron a la tierra prometida, al lugar donde debían estar. ¿Y cómo siguen actuando? Como si estuvieran en Babilonia. Como si siguieran allá donde Dios les mandó para castigarles. Al igual que en Babilonia, están buscando primero sus propios intereses. Lecciones. Recuerdan, vamos viendo lecciones en la medida que vamos avanzando. La primera lección que tenemos en esta mañana es, hermanos, la forma de vida que hemos traído del mundo puede influenciar muchísimo nuestra idea de quién es Dios y de lo que su voluntad es. Y necesitamos estar atentos a hacer un alto en el camino y a dirigir nuestra vida conforme a los propósitos de Dios.
El pueblo de Dios trajo la costumbre de Babilonia para prosperar en la tierra de Dios. Cuando Dios les había dicho cómo se prosperaba en su tierra. Cuando Dios ya les había enseñado cuáles eran las cosas de valor para el pueblo de Dios en la tierra de Dios, dentro del pacto de Dios. Pero muchos creyentes, o bueno, todo creyente ha sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Amén. Oh, yo sí. Espero que otros me acompañen, pero todo creyente ha sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hermanos, pero estamos queriendo que el reino de la luz se comporte como el reino de las tinieblas. Queremos prosperar en el reino de la luz, como prosperamos, entre comillas, porque no era ninguna prosperidad, como prosperamos cuando estábamos en tinieblas. Es por eso que a veces está el hermano haciendo un negocio turbio y da gracias al Señor porque le bendijo con el negocio, porque es que así es como se hacen los negocios en el mundo y entonces así es como Dios bendice. Así es como Dios bendice. Así no es. En el mundo empujamos y empujamos y empujamos hasta obtener lo que queremos y creemos que aquí sucede de la misma manera. Empujemos hasta que nos salgamos con la nuestra. Así funciona el pueblo de Dios dentro del pacto de Dios. Si así fuera, entonces, ¿para qué necesitaríamos un Salvador? Si así fuera, ¿por qué Cristo nos busca para que seamos nuevas criaturas? Hermanos, el pueblo de Dios ha perdido de vista lo que es importante, no porque de pronto no lo considere importante, sino porque creemos que aquí hemos de prosperar como lo hacíamos en el mundo. Creemos que con Dios las cosas son equivalentes como las que hacemos en el mundo. Y dice la Escritura, por ejemplo, Hebreos, hemos recibido un reino inconmovible. Inconmovible. Hermanos, ¿cuán lejos es el reino de Cristo de parecerse al príncipe de la potestad del aire y su gobierno? Pero la manera como los creyentes estamos viviendo no está honrando a ese rey. Estamos llenos de egoísmo, de orgullo. Así como queríamos en el mundo hacernos un nombre, queremos también en el pueblo de Dios hacernos un nombre, como si de eso se tratara. Nuestro egoísmo está disfrazado de tolerancia, de prudencia, de sensatez, de empatía. Y de pronto eso no es tan claro y a veces tengo problemas con ser claro porque no se entiende bien. Pero hermanos, hablando con un joven me dice, de algo no importa. Hermano, eso es entre el Señor y yo. Oye, qué espiritualidad, ¿cierto? Eso es egoísmo, hermano. Porque si lo que él hace afecta al pueblo de Dios, no es un asunto entre él y Dios. Si es miembro del cuerpo de Cristo y lo es, no es un asunto entre él y Dios. Pero nos llenamos de un montón de frases espirituales para disfrazar el egoísmo de nuestro corazón. El adorador genuino, porque recuerden que el centro de lo que estamos viendo es el tema de la adoración. El adorador genuino no puede mantener una actitud egoísta. No puede, hermanos. ¿Por qué? Mi hermano, qué vergüenza. Bueno, terminaré de pasar la vergüenza. Ahorita en la cena se leyó, no recuerdo quién lo leyó. Segunda a los Corintios.
llamándonos a contemplar la gracia de Cristo, que siendo rico, ¿qué cosa? Se hizo pobre. ¿Qué tan pobre se hizo? Es que a veces tenemos una idea muy relativa del asunto. ¿Qué tan pobre se hizo Cristo? A nosotros ser pobre es no tener 1.000 en el bolsillo, ni en el banco, ni en ninguna parte. Estamos hablando del creador de todas las cosas, del dueño del universo, del que trajo todas las cosas a existencia, a quien pertenecen todas las cosas. Él se hizo pobre. Se despojó de absolutamente todo. Tanto que su primera cama fue un pesebre. Tanto que en su ministerio no tuvo casa, carro, moto. No tenía dónde recostar su cabeza. Y eso fue un tropiezo para muchos para seguirle. Bueno, cuando están diciendo, cuando el apóstol dice que él se hizo pobre, no está hablando de que perdió unos millones en un negocio. ¿Quién puede permanecer con un corazón egoísta al contemplar al Salvador? ¿Con qué cara nos negamos nosotros a lo que el Señor quiere cuando hemos sido enriquecidos por Él? Vamos a continuar, dice el texto. El texto expresa una manera práctica de ese egoísmo. En el caso del pueblo aquí, cómo se puso en evidencia su egoísmo. Y vamos a ver qué es lo que Dios condena, porque bueno, también este versículo ha sido usado extralimitadamente. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en casas artesonadas mientras esta casa está desolada? La preocupación de Dios no es que se hicieron casas, hermanos. No es que se hayan hecho casas. Pues si vamos un poquito atrás un momento, la idea de volver a la tierra prometida incluía construir sus casas. Para los que de pronto no es tan evidente, bueno, vayamos un poquito atrás y piensen en cómo quedó la ciudad cuando se los llevaron cautivos. Eso le metieron candela, eso destruyeron todo lo que encontraron. Ahora, seguramente por aquí, ya no mucho, pero antes, ¿cómo se ve un lote baldío? ¿Qué hay en el lote baldío? Ahí crece de todo, gatos particularmente, ¿no? Se meten a vivir ahí. Ahora imagínense una tierra que ha estado prácticamente deshabitada por 70 años, sin quien la cultive, sin quien la trabaje, la mantenga. Quedaron unos poquitos, pero estaban ahí, ¿no? En una cosita pequeña, haciendo lo posible para subsistir. Entonces, cuando ellos volvieran, había un montón de trabajo que había que hacer en la tierra, para sus casas, etcétera, etcétera. Entonces, eso era parte de lo que tenían que hacer. La preocupación de Dios o lo que Dios condena no es eso. Pero ¿cuál era su propósito? ¿Para qué volvieron? Para reconstruir el templo. Ellos no volvieron para reedificar casas, aunque había que reedificarlas. Ellos volvieron para levantar la honra del nombre de Dios en medio de su pueblo, que por causa de ellos había sido blasfemado. Entonces volvemos para levantar en medio a aquel que nuestros pecados ofendieron.
pero rapidito se les olvidó para qué era que estaban de regreso en su tierra. Dice en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 3, solo a manera de contexto: el que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Esa fue la razón de su regreso. Así como la razón de su cautiverio fue haberse olvidado de su Dios, la causa de su regreso era establecer a su Dios otra vez como el rey en medio de ellos. Y pronto lo olvidaron. El pueblo de Israel sabía que si tendrían alguna esperanza de ser restaurados, de ser bendecidos en la tierra, de fructificar y prosperar de nuevo en la tierra del pacto, necesitaban poner a Dios primero. Sin embargo, volvieron a prosperar como aparentemente lo habían hecho en Babilonia. El que Dios habitase en medio de ellos era el requisito fundamental para su bendición. Esas formas prácticas entonces en que Dios descubre lo que está pasando, una vez hemos visto que el problema no es que hayan hecho una casa. El texto nos dice, ellos tenían casas para habitar. Dios no. ¿Ven el contraste? O sea, vienen a establecer a Dios como su rey nuevamente a través de la construcción del templo. Y ahora resulta que todo el mundo tiene casa menos Dios. Para los que no saben, recuerdo, del templo de Dios solo hay unos cimientos que recuerden habían hecho por allá unos 20 años atrás. Para los días de Ageo solo había, ahí como, ¿cómo se llama eso? Los que construyen, ¿dónde están? Eso, planchones, dice ahí, no había nada más. Hoy, pero esta gente está viviendo en troncos de casas. En troncos de casas. Bueno, tronco, eso es bastante costeño, ¿no? O sea, en casas muy bonitas, casas muy bonitas. Dice, sus casas estaban artesonadas. ¿Cómo estaba la casa de Dios? Desierta, desolada, abandonada, ni paredes tenía, ni casa era. Ahora, esta palabra artesonada aparece en el primer libro de Reyes y no vamos a estar en detalles arquitectónicos. Lo que eso expresa es una cantidad de trabajo importante. O sea, no eran edificaciones básicas. Era que se pasaron de mano con la obra blanca. Y el detallito aquí y allá y pone una pintica de dorado por aquí. Bueno, así como hace una hora. Bueno, esta gente le había invertido un montón a la obra blanca. Y sus casas eran lujosas. Habían hecho más de lo necesario. Y no solo más de lo necesario para estar cómodos, sino que ya se habían vuelto ostentosos. ¿Vemos qué es lo que está señalando Dios ahora? ¿Vemos la gravedad de la actitud del pueblo? Aquel que merece la adoración, aquel que le está puesto para ser servido, para que él sea hecho grande en medio del pueblo, ni siquiera ha sido tratado como un pordiosero de la época. Menos que eso tiene. Y cada uno está contento en su casa. Si aún no vemos el asunto, hermanos, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. De David se dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, porque David fue de los primeros en construir un palacio, pues, para que el rey viviera. Pero cuando él ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, él le dijo al profeta Natán, mira,
Yo habito en una casa de cedro. Cedro era sinónimo de cosas finas, lujosas en aquel entonces. Pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. David está supremamente inquieto porque él tiene un palacio bonito y el arca de Dios está en una carpita por allá en algún lugar. Él dice, no puede ser así. Yo no puedo estar viviendo mejor que el arca de Dios. Recordamos que el arca de Dios es sinónimo de la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿no? Es ilustrativo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y él dice, ¿cómo puede ser que Dios esté morando en una tienda y yo en un palacio? Bueno, el pueblo de Israel de los días de Ageo, ellos no estaban ni mínimamente preocupados porque Dios ni siquiera tuviera casa. No estaba ni en una tienda, ni casa tenía. Sí me siguen o sí siguen el texto viendo por qué las prioridades son importantes, hermano. Y no solo que son importantes, sino que necesitamos establecer prioridades bíblicas, no pasionales. El siguiente contraste es que el pueblo había buscado la manera de prosperar en sus propios términos, aparte de la verdadera bendición. Ellos creían que con tener casas artesonadas habían ganado bastante y Dios les dice, no han ganado nada, como miraremos en los versículos 6 en adelante. No han ganado absolutamente nada. El siguiente contraste que se establece o la siguiente cosa que el Señor se señala es que miren hasta dónde ha llegado el egoísmo del pueblo. Y esta es una idea que de pronto necesitamos trabajar un poquito más para verla. Cuando el pueblo de Israel salió, ellos no salieron limpios, hermanos. O sea, no limpios de pureza espiritual. O sea, no salieron sin plata. Les devolvieron los utensilios del templo y el edicto real fue que los que no van, aporten. O sea, bájense del bus y colaboren. ¿No quieren ir para allá? Bueno, colaboren. Y dieron de todo, hasta animales para los sacrificios. Ustedes saben dónde terminó eso ya, ¿cierto? Ya sacaron sus cuentas. ¿O no las han sacado? Toda esa riqueza que trajeron para la construcción de la casa de Dios, terminen, ¿ya saben dónde quedó? En sus casas. Y aún así están allá echando barriga. No, todavía no, por eso nos preocupamos luego. Hermanos, se habían gastado lo que era de Dios para su deleite. Usaron lo que le correspondía a Dios para su deleite. Y el versículo 8 lo confirma, porque el Señor le dice, miren, ahora les toca ir al monte y cortar su madera, así que vayan y traen lo que sea necesario para hacer la casa de Dios. O sea, cuando venían la tenían fácil, tenían todo ahí para que lo usaran, pero ya que se lo gastaron, ahora les toca trabajar para conseguir lo que necesitan para hacer la casa de Dios. No crean que ahora van a salir con la excusa de que, ay, pero no tenemos con qué construirla. Bueno, vayan a buscar y hagan lo que tienen que hacer. ¿Cuándo es más fácil trabajar? ¿Antes o en el versículo 8? Antes era más fácil, tenían todo ahí. Terminemos con algunas reflexiones. Bueno, la primera la voy a hacer leyendo un texto en el Salmo 19.
Es una oración que busco siempre esté presente en mi comunión con el Señor. Pero dice el versículo 13 del Salmo 19. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Bueno, estamos tomando el tiempo para pensar dónde nuestro egoísmo nos está pudiendo llevar. O estamos simplemente sacando excusas como el pueblo de, todavía no es tiempo. Somos prontos para buscar excusas para no hacer la voluntad de Dios. Porque eso es egoísmo. Cuando la palabra del Señor nos habla y nosotros buscamos una razón para no hacerla, eso es egoísmo. Eso es soberbia, eso es arrogancia. Sin decir que sea malo, porque Santiago lo enseña, pero espero que puedan conectar la idea donde quiero ir. Muchas veces nos estamos excusando en que yo le encomendé al Señor este proyecto y eso es suficiente para que yo me meta de cabeza en él y me olvide hasta del Señor. Es cierto que necesitamos planear bajo la voluntad del Señor, teniendo primeramente el deseo del Señor, pero muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es una excusa de que lo pusimos en manos del Señor para hacer lo que nosotros queremos hacer y para obligar a Dios a que tenga que bendecir mis proyectos. Pues cuando no resulta, el Señor, ¿qué pasa? Yo te oré y de como si eso fuera, no sé, una regla de 3 o algo. Hermanos, ¿cuánto, por ejemplo, nuestros proyectos buscan primeramente glorificar a Dios? Es triste ver cómo a veces los creyentes se entregan a trabajos, a formas de vida que hasta son reprochables por el mundo. Pero el creyente cree que porque usa a Dios en su vocabulario, entonces Dios lo tiene que bendecir en eso. Hermano, esto es lo que está pasando con el pueblo. No, que nos bendiga, nosotros hicimos lo que pudimos, pero no, esa casa la hacemos después. Y ya no gastamos todo y nos cogimos lo que no era nuestro. Pero el Señor entiende. Por lo menos, hermanos, que no creo que sea la regla, pero vamos a decirlo así como para que no nos vaya tan mal, será. Ponemos la misma cantidad de esfuerzo que ponemos, por ejemplo, en nuestro trabajo para las cosas de Dios. Por lo menos la misma, digamos la misma, que no debería ser la misma. ¿Sí o no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con mente, fuerzas. Hermano, en lo que invertimos nuestra fuerza dice que es lo que estamos amando. Y por lo menos para el Señor somos igual de disciplinados que lo somos para la vida en el mundo. Así como nos afana ser buenos trabajadores, nos afana ser fieles, como aprendíamos anoche. Ser buenos administradores de Dios. No, eso, vea, por ahí está un papelito. No sé quién lo puso, yo no fui, a mí no me digan nada, pero por allá en la cartelera hay un papelito. Al trabajo no se te ocurre, llega tarde. El Señor puede esperar. Él sí entiende si le llego tarde a la reunión. Necesito tiempo con mi familia. Un día de permiso no lo pido. Un día de permiso no remunerado, eso ni se nos ocurra. El domingo por la mañana está bien, el Señor puede esperar.
Hermanos, eso dice de qué es más importante para nosotros. Y no estoy diciendo que la familia no sea importante, pero hay cosas más importantes. Y tenemos que aprender a dar a cada cosa el lugar que Dios demanda, no el que yo le quiero dar. El que Dios pide, porque por eso está el pueblo de Israel en este embrollo. Porque ellos decidieron que era más importante y cuándo era más importante. ¿Qué valoramos más? Digamos, usando lo que el pueblo de Israel hizo aquí, la comodidad de nuestra casa o una habitación digna en la presencia de Dios. Recuerden a David, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nosotros somos ahora ese templo, tanto de manera individual como de manera colectiva. ¿Estamos nosotros construyendo nuestras propias casas o estamos resueltamente trabajando en que el templo de Dios sea edificado? Este pueblo aquí está ocupado en construir una habitación digna para Dios o está buscando su propia comodidad y lujos. Y cuando digo esto, hermano, no piensen en cosas materiales, por favor. Que hay un trabajo que hacer, sí, que lo hagan los de siempre. Eso es estar buscando su propia comodidad. Eso no es estar trabajando para edificar una habitación digna para Dios. Cuando no renunciamos a nuestras malas actitudes, cuando no renunciamos al pecado que hay en nuestra vida, eso es estar buscando nuestra comodidad, no edificar un templo digno para Dios. Porque no importa si estas paredes son de madera o si no están. El Señor quiere agradarse en su pueblo antes que agradarse en lo que su pueblo hace. Porque bien su pueblo pudiera hacer cosas buenas, pero si él no se complace de su pueblo, entonces no le agrada lo que su pueblo hace. ¿Qué tipo de adoradores somos? Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre bendito, Dios de la gloria, gracias te damos. Porque tú eres rey sobre todas las cosas. Y aún en medio de tu grandeza y tu poderío no nos has consumido, mereciéndolo nosotros. Tú no cambias. Tú eres fiel. Aún cuando nosotros muchas veces somos infieles. Padre bueno, redarguye nuestro corazón. Anímanos, edifícanos, fortalécenos, exhórtanos, consuélanos. Porque como decía David, tú eres la porción de nuestra herencia y de nuestra copa. Tú sustentas nuestra suerte. ¿Cómo podríamos, Señor, permanecer en el egoísmo de nuestro corazón cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se humilló hasta lo sumo? Padeció en la cruz la vergüenza, el desprecio, el odio del hombre. Llevó en él nuestras culpas, sufrió la ira que nosotros merecíamos. ¿Cómo no ser quebrantados por este que nos ha enriquecido con su pobreza? Oh Señor,
que en lo que nos corresponda, pongamos delante lo que es primero. Que sean expuestas delante de ti nuestras excusas. Padre, pero que resolvamos aferrarnos a tu palabra y cumplir tu voluntad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tanta paciencia que tienes aún para con nosotros, tus hijos. A ti, Señor, sea el honor y la gloria, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Predicación del Evangelio a las 6:30. Y que el Señor les guarde.